Por favor, buen señor, le ruego como hombre de ciencia, es más, como hombre de razón, no debe sofocar mi investigación en esta coyuntura crítica. No tiene idea de lo cerca que estoy de encontrar una cura para esta maldita peste. Solo necesito un puñado de sujetos vivos para completar mi investigación. Las enfáticas súplicas del médico de la peste cayeron en saco roto mientras un investigador con cara de piedra tomaba notas de sus últimas pontificaciones. El médico al que esos soquetes habían reducido tan rudamente a un simple número SCP-049 golpeó su puño enguantado contra la pared. Y pensar que antes consideraba a esos hombres como iguales intelectualmente, compañeros de viaje en el camino de la ilustración científica. ¡Qué broma más pesada! Antes de que el médico tuviera otra oportunidad de apelar a su derecho a experimentar, el investigador le dejó solo una vez más. Una situación verdaderamente triste. Nadie apreciaba a un verdadero científico en esta época. Seguramente sería otro día de languidecer solo en su celda, deseando tener la capacidad de hacer más. Por eso se sorprendió tanto como los demás cuando las alarmas empezaron a sonar y la puerta de su celda se abrió automáticamente. El médico de la peste salió de la celda y entró en el vestíbulo, por donde deambulaban muchas otras anomalías humanoides confundidas por el hecho de haber sido liberadas de repente. ¿Qué estaba ocurriendo? Resultó que lo que estaba ocurriendo era una de las incursiones más brutales de la insurgencia del caos que el personal del sitio 19 había visto jamás. Había sido planeado inmaculadamente. Verás, los guardias rotan semi-regularmente en el sitio 19 debido a la naturaleza de alta presión del trabajo. Muchas muertes y colapsos mentales, como probablemente predijiste correctamente. Incluso el personal administrativo de la Fundación SCP es humano, bueno, en su mayor parte, al menos, por lo que no es inmune a pequeños descuidos aquí y allá. Y es en esos descuidos donde se ganan la vida los agentes de infiltración de la insurgencia del caos entrenados por expertos. No menos de 15 de ellos habían estado trabajando de forma encubierta en el sitio 19 durante algo más de 2 semanas. E hicieron un buen trabajo bajando el puente levadizo metafórico para una fuerza de invasión fuertemente armada. Los guardias fueron rápidamente asesinados por los infiltrados, e incluso algunos de los grupos de trabajo in situ fueron rápidamente abrumados y abatidos por los rifles de alta precisión de lo mejor de la insurgencia del caos. Mientras los soldados de primera línea estaban distraídos por el repentino asalto, los infiltrados encontraron el camino hacia la sala de control de seguridad del sitio y masacraron a todos los que estaban dentro. Abrir todas las puertas del recinto era tan sencillo como introducir unos cuantos códigos de llave robados y pulsar unos cuantos interruptores cuidadosamente recordados. En consecuencia, mientras los agentes de la Fundación y los mercenarios de la insurgencia del caos chocaban los sables, las anomalías de alta prioridad, como SCP-049, simplemente deambulaban por las instalaciones, observando cómo se desarrollaba la calamidad desde dentro. La Fundación estaba acosada por todos lados. Disparos de maníacos fuertemente armados y ataques desde el interior por parte de las numerosas entidades anómalas itinerantes que estaban ansiosas por hacerse con el personal de la Fundación. Definitivamente no era una situación ideal, por no decir otra cosa. Sin embargo, el médico de la peste solo tenía una cosa en mente. Esto definitivamente no servirá para mi investigación, a menos que pueda escapar y encontrar un laboratorio adecuado. Oh, ahora hay una idea. Pero sus fantasías científicas se vieron pronto interrumpidas por un soldado de la insurgencia del caos, que golpeó la culata de su carabina M4 contra su exocráneo aviar con un chasquido sumamente desagradable. El médico quedó aturdido momentáneamente. El dolor le llegó como un trueno, pero el insurgente nunca tuvo la oportunidad de dar otro golpe. Antes de que el insurgente pudiera hacer nada, el médico de la peste se abalanzó con una velocidad practicada, agarrándolo por el cuello. Inmediatamente todo se volvió negro y el cadáver inerte del insurgente se desplomó en el suelo. Se lo merece, pensó internamente el médico. Los soldados que atacan a los médicos están violando incluso las reglas más básicas de la guerra de caballeros. Luego otro destello de inmenso dolor cuando la culata de otro rifle chocó con la parte posterior de su cabeza. El médico cayó sobre una rodilla mareado.
pero antes de que pudiera contraatacar, sintió las dos afiladas púas de una picana presionando su cuello. Una repentina descarga de electricidad le recorrió el cuello, provocando una oleada de espasmos involuntarios en sus músculos. Los insurgentes que se agolpaban a su alrededor se unieron con sus propios y agónicos empujones, impactándole implacablemente hasta que los destellos de dolor al rojo vivo pronto se convirtieron en un opresivo manto de oscuridad total. Incluso en sus días más irritables, la Fundación SCP nunca le había tratado así. Cuando finalmente volvió en sí, seguía en la oscuridad de pie con grilletes de alta tecnología que sujetaban todos los miembros. Era más que incómodo para el pobre médico de la peste, pero conseguía mantenerlo bajo control. No podía moverse ni un centímetro. Había voces apagadas más allá de la oscuridad, más allá de los confines de esta nueva contención. Las voces moduladas de las máscaras de gas de los insurgentes y algo más. Un acento tenue, extrañamente familiar, pero que no podía ubicar. Pronto las voces fueron sustituidas por otro sonido, el chirrido de las palancas que sacaban los clavos de la madera barata. Con un chirrido, un rectángulo de luz brillante se abrió frente a él, poblado por varias siluetas. A ambos lados había insurgentes del caos con la vestimenta táctica que les era familiar. Y entre ellos había un hombre alto y bien cuidado, con un smoking púrpura de aspecto caro y un bigote de lápiz. Durante las primeras fracciones de segundo su rostro fue un retrato de la emoción, pero al ver al médico de la peste frente a él, toda la alegría se desvaneció de su rostro presumido. «¿Qué demonios estoy viendo aquí?», dijo el hombre del smoking. El médico, indignado ante semejante respuesta del hombre que presumiblemente había ordenado su asalto, roncó: «Un hombre de ciencia, buen señor». El hombre del smoking lo ignoró y continuó reprendiendo a los insurgentes del caos con un extraño nivel de confianza para alguien que reprende a asesinos entrenados y de sangre fría. «Quería SCP-650 la estatua sobrecogedora, no este payaso cosplayer de la Renfea. ¿Para qué demonios os he pagado, rufianes? Me dijeron que ustedes, los insurgentes del caos, eran los mejores en esto y por su alto precio espero la excelencia». La perorata continuó así, dejando a todos los presentes, los insurgentes, el médico de la peste, sintiéndose completamente agotados por él y sin poder hacer nada al respecto. Verás, no se trataba de un cliente cualquiera de la insurgencia del caos, el típico dictador de pacotilla o traficante de armas, ya sabes el tipo. Este era el único Pascal Laguette, uno de los más famosos, o mejor dicho infames, coleccionistas de Anart en el juego. Llevaba años siendo una persona de interés para la Fundación debido a sus tratos con la insurgencia del caos y con Marshall Carter y Dark Limited. Todo ello con el fin de ampliar su colección Anart. Pero su gran riqueza y sus conexiones siempre le habían protegido de las investigaciones de la Fundación. Para los que no estén familiarizados con esta subcultura, Anart, abreviatura de Anomalous Art, es exactamente lo que parece: proyectos artísticos con propiedades anómalas para darles un toque extra. Uno de los grupos de interés más populares que se ocupan de Anart es el emblemático Are We Cool Yet?, que por cierto había excomulgado recientemente a Pascal Laguette por ser un cuadrado excesivamente rico y estirado que realmente no representaba el ethos rebelde del colectivo. Y teniendo en cuenta que su respuesta fue pagar a la insurgencia del caos para asaltar el sitio 19 por unas cuantas piezas para su propia colección privada, lo que le costó millones de dólares y muchas vidas a ambos grupos, era seguro decir que no se lo estaba tomando bien. «Mira, te dimos esa otra estatua y esa cosa mató a 4 de nuestros mejores hombres, así que, ¿qué tal si lo dejamos en paz?», dijo uno de los insurgentes. «Estoy seguro de que puedes divertirte con el cerebro de pájaro aquí también». Pascal se quejó y despidió de mala gana a sus pistoleros. Tener al médico de la peste aquí no era lo ideal, sobre todo teniendo en cuenta que quería organizar la última exposición de Anart para avergonzar a los inútiles Somnus Devenu Magnifique de Are We Cool Yet?, pero se conformaría con lo que tenía. Tal vez podría decir que el 049 era un comentario sobre la naturaleza siempre presente de la enfermedad en la vida de la humanidad y nuestro enfoque siempre arcaico hacia ella. Sí, eso estaría bien. No hace falta decir que el médico de la peste estaba enfurecido por todo esto. La violencia contra su persona, el secuestro, la falta de respeto y sobre todo la interrupción de su preciada investigación.
sobre todo teniendo en cuenta lo cerca que había estado de encontrar una cura para la pestilencia. Pero en lugar de eso, una legión de matones fuertemente blindados lo sacaron de su caja de madera y lo llevaron a una de cristal en uno de los muchos pasillos opulentos de la JET. Había otras vitrinas a ambos lados de él, y más al otro lado del pasillo, todas demasiado reforzadas para que el médico de la peste pudiera atravesarlas por sí mismo. Maldita sea. La exposición privada de Anart de la JET, probablemente encajada entre su enorme comedor y su inodoro con incrustaciones de joyas. De vez en cuando el propio Pascal se paseaba por el pasillo para contemplar sus nuevas piezas de Anart robadas y por supuesto el médico de la peste hacía lo posible por razonar con él. Soy un hombre paciente, Monsieur Leggett, pero esto es simplemente una barbaridad. ¿Con qué derecho me encarcela aquí? ¿Es su intención privar al mundo, a toda la raza humana, de mis valiosos avances médicos? ¿Podría vivir con eso en su conciencia, buen señor? No hubo ninguna respuesta significativa. El médico de la peste aprendió pronto que a Pascal Lajet no le gustaba que su arte fuera interactivo. Simplemente estaba destinado a languidecer en una caja de cristal, a ser observado, a ser mirado pasivamente. Esos patanes de la insurgencia del caos ni siquiera se habían molestado en traer su cuaderno de notas o su maletín médico, así que estaba sin las herramientas necesarias para realizar sus experimentos. Por mucho que odiara admitirlo, esto era incluso peor que estar encerrado por la Fundación SCP. Pero todo esto no era del todo desconocido. Había algo en la caja de cristal frente al médico de la peste que reconoció vagamente en el sitio 19. Nunca lo había visto de cerca, pero había oído a los investigadores hablar de él. Incluso había visto algunas fotos y era una construcción tan extraña. Una peculiar y desordenada escultura hecha de hormigón, barras de refuerzo y pintura en spray. Bastante fea en opinión de este humilde médico, pero había algo extrañamente fascinante en ella. Y por razones que el médico no recuerda, 4 de los hombres de la JET permanecían alrededor de la caja de cristal en la que estaba guardada, siempre vigilando. Los hombres entraban y salían con frecuencia, como si la vigilaran por turnos, fijando siempre su mirada en su peculiar y mal formado cuerpo. Tal vez fueran todas las descargas eléctricas y los golpes en la cabeza, pero no recordaba por qué Pascal tenía la pieza tan cuidadosamente observada. Pero sabía en algún nivel primario que el secreto de esto sería tal vez la clave de su propio escape, si solo pudiera recordar. Sin embargo, el tiempo pasaba, Pascal entraba y salía, a veces con invitados. El médico de la peste había aprendido a no hablar. No se podía razonar con estos animales. Como científico, observaba cuidadosamente hasta que sus observaciones daban fruto. Se dio cuenta de que los invitados de Pascal, todas las personas que parecían igual de ricas y pomposas que el propio Pascal, parecían mirar justo por encima de él, y en cambio se centraban en la fea estatua del otro lado del pasillo, que seguía siendo observada eternamente por cualquiera de los 4 hombres de Pascal. Algunos parecían activamente nerviosos solo por estar en su presencia, curiosos. El médico de la peste tomó nota mentalmente de ello, al igual que cuando Pascal dio a sus invitados una palmadita tranquilizadora en el hombro y les dijo: «Por favor, cálmense. Es inofensivo mientras mi personal lo vigile». Poco a poco los recuerdos del médico de la peste de su infame vecino habían comenzado a regresar. Sabía lo que debía hacer para escapar. Ahora solo tenía que esperar el momento perfecto. Muy pronto la mansión de Pascal se llenó de un grupo de snobs de Anart, de aquí y de allá. Una velada privada para mostrar su nueva colección. Recorrieron los pasillos en smokings de 3 piezas y vestidos de baile de diseño, bebiendo champán de cristal importado. Todos ellos eran gente encantadora y refinada de la alta sociedad. Y si el plan del buen médico salía como él pretendía, todos ellos serían cadáveres encantadores y refinados de la alta sociedad. El médico de la peste esperó hasta que, afortunadamente, él y los 4 miembros del personal que vigilaban la escultura fueron los únicos que quedaron en el pasillo. Había sido tan bueno, tan paciente, que ninguno de los hombres que custodiaban la escultura en ese momento le había oído hacer ruido. Era tan invisible para ellos que con toda probabilidad ni siquiera se habían dado cuenta de que podía hacer ruido. Y eso funcionaba bien para sus propósitos. Aunque, en cualquier caso, si quería que esto funcionara, tendría que programar su plan a la perfección. Incluso una fracción de segundo fuera de lugar y todo el asunto tendría consecuencias nefastas.
Sin embargo, el médico seguía siendo un francés de corazón, y como francés sabía que prefería morir noblemente en el proceso de huida que seguir capturado por este inútil bufón. Se aseguraría de llevar a tantos de estos hombres con él en el proceso como fuera posible. El médico de la peste exhaló profundamente tomando una bocanada de aire, y luego bramó tan fuerte como pudo. El repentino e inesperado ruido fue tan chocante que hizo que los 4 observadores se volvieran casi por reflejo a mirarle. Y en esa fracción de segundo en que lo hicieron, el médico de la peste cerró los ojos. En la oscuridad el tiempo parecía ir más despacio, quizá debido a la aguda concentración del médico cultivada durante muchos siglos. Escuchó atentamente la secuencia de sonidos: cristales que se rompen, 4 jadeos ahogados en secuencia, 4 crujidos brutales y luego, nanosegundos después, más cristales que se rompen. Los ojos del médico de la peste se abrieron de golpe justo a tiempo. Tal y como había previsto, la escultura, al no ser observada en absoluto, había atravesado su vitrina. Había asesinado a los 4 miembros del personal rompiéndoles el cuello y a continuación había atravesado su propia vitrina para hacer lo mismo con él. El médico de la peste lo había cortado tan cerca, de hecho, que abrió los ojos para ver la cara de la escultura mirando la suya, con sus miembros de hormigón enredados en su cuello. Muy buen momento, en efecto. Con un suspiro de alivio, el médico de la peste se zafó del agarre de hormigón de la escultura y retrocedió por el pasillo, manteniendo la mirada fija en la escultura todo el tiempo. Había oído que había diezmado a los hombres de Pascal y desde luego no le apetecía correr la misma suerte. En el momento en que el médico de la peste dio la vuelta a la esquina perdiendo de vista la escultura, o como la llamaba la Fundación SCP, el SCP-173, pudo oír gritos aterrorizados procedentes del otro extremo del pasillo. No era un hombre sádico, pero el médico de la peste mentiría si le dijera que no siente un poco de placer al escuchar ese sonido. En otro lugar de la inmensa mansión de Pascal Lajet, la escultura se abría paso entre los sirvientes y los invitados a la fiesta mientras el médico de la peste buscaba algún tipo de salida. Cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino recibía un rápido y despiadado toque de muerte, enviando su cuerpo sin miramientos al suelo. Cualquiera que se interpusiera en su camino le impedía encontrar una cura para la pestilencia y por tanto ponía en peligro innumerables vidas. Por supuesto, era lamentable tener que matar a alguien, pero algunos sacrificios deben hacerse por el bien de la humanidad. Bueno, no es necesariamente siempre lamentable per se. En su salida, mientras que el alboroto asesino del SCP-173 parecía distraer a todo el mundo, el médico de la peste se encontró con un Pascal Lajet que huía, con la esperanza de encontrar algún tipo de escape. Parecía que ahora el destino estaba de su lado una vez más. Tener a su carcelero aquí mismo en la palma de su mano sería un regalo de despedida tan perfecto. Curiosamente, Pascal se mostró mucho más hablador con él. Le lanzó una serie de amenazas, sobornos y súplicas, afirmando al final que nunca había querido hacer daño. Fue él quien liberó al médico de la peste de la Fundación SCP. Aquí estaban del mismo lado. Todo esto fue por el arte. Nunca se pretendió ofender. Pascal Lajet simplemente vivía para el arte. Entonces muera por ello, buen señor, dijo el médico de la peste, y con un solo toque los ojos de Pascal se pusieron en blanco en la nuca y cayó al suelo muerto. Era una de las pocas muertes no científicas por las que no se sentía realmente culpable. Después de un tiempo de búsqueda, los gritos alrededor del resto de la mansión finalmente se silenciaron. Eso hizo maravillas para su concentración. El médico de la peste no tardó mucho tiempo en localizar una salida, una puerta de caoba fina con elaborados adornos propios de un hombre tan llamativo como Pascal, y comenzó a caminar hacia ella con el pecho hinchado de orgullo y sensación de logro. Entonces parpadeó y a unos metros delante de él estaba la escultura. Llegó tan repentinamente que el médico de la peste cayó de espaldas conmocionado, pero se dedicó a vigilar aquella monstruosidad. Con todos los demás en la mansión presumiblemente muertos en ese momento, ahora había vuelto a por él. Se quedó allí mirando fijamente en silencio, dispuesta a exigir el terrible precio por liberarlo en cuanto el médico se atreviera a parpadear. El médico de la peste comenzó a arrastrarse hacia atrás por el pasillo solo para poner algo de distancia entre él y la escultura. A medida que pasaban los segundos podía sentir que sus ojos se secaban hasta que lo inevitable, parpadeo. La escultura estaba ahora frente a él mirando hacia abajo, casi burlándose. Había cortado la distancia tan rápidamente.
Si el médico de la peste volvía a parpadear, estaba seguro de que sus ojos no volverían a abrirse. Solo tuvo que esperar a que pasaran los segundos y el médico empezó a sentir que sus ojos se secaban de nuevo. Ese sutil escozor se convirtió rápidamente en un dolor persistente que no podía negar. Tarde o temprano iba a tener que... ¡Bang! La puerta principal se abrió de golpe y en un instante el pasillo se llenó de tropas fuertemente armadas. Todos vestían el familiar negro y gris de la Fundación SCP. El médico de la peste nunca se había sentido tan aliviado de ver a la organización que lo había mantenido encerrado durante tantas décadas. Por una vez le habían salvado de algo aún peor. Por supuesto, la escultura no dijo nada, pero la decepción de haber perdido una víctima más parecía irradiar de ella como un mal olor persistente. El médico de la peste se entregó voluntariamente y se trajo maquinaria pesada para recoger al SCP-173, con la ayuda de los iPods para asegurarse de que no intentara ninguna maniobra extraña durante el transporte. Pascal se había salido con la suya durante años, pero el descarado ataque que financió contra el Sitio 19 fue suficiente para que la Fundación le siguiera la pista. Cuando se encontró su cadáver en los pasillos de su propia casa sin causa evidente de la muerte, podemos decir con alegría que nadie se sintió decepcionado. Al anochecer, el médico de la peste se alegró de volver a su celda. Su investigación podía continuar aquí y con el tiempo sabía que el personal de la Fundación SCP entraría en razón y cumpliría sus exigencias. Al fin y al cabo, la ciencia avanza independientemente de quién elija marchar con ella. Pero siempre se sentiría un poco nervioso en el Sitio 19 después de aquello, conociendo al monstruo de hormigón con el que compartía el edificio. Esperaba que si alguna vez había otra brecha de contención que involucrara a esa cosa, que no tuviera ganas de hacerle una visita por los viejos tiempos. Ahora vaya a ver SCP-049, el médico de la peste, todo lo que necesita saber. Y SCP-173, historia de origen. Cómo 173 llegó al Sitio 19. Para obtener más información sobre los dos SCP de la historia original de hoy.